pregunte si cuando viajan en auto le colocan la tablet por la camioneta, por el vehículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tiene esto, grita, llora, que grite y que llore, ¿verdad? La manera de jugar del papá es diferente a la manera de jugar de la mamá. Y es fantástico que sea diferente. Al final el pobre chico crece, ¿verdad? Diciendo, soy malo. Yo tengo un paciente que se arrodillaba frente porque estaba en un colegio católico y se arrodillaba diciéndole, por favor, Diosito, cambiame porque soy un nene malo. Sí, los trastornos del neurodesarrollo tienen una especial predilección por los varones. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un capítulo más de Más Allá del Diagnóstico, un podcast sobre salud, prevención y calidad de vida. Yo soy Fabi Miret y junto con la doctora Ana Bettina hablaremos con expertos sobre qué hay detrás del diagnóstico, qué hay detrás de los síntomas. Doctora Ana Bettina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre el déficit de atención, algo muy común hoy en día, y para eso le tenemos como invitada a la doctora María Lescano. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la confianza. Bueno, a vos por estar acá. Y bueno, hoy vamos a tratar este tema tan común hoy en día. Comentarnos un poco, doctora, qué sería el déficit de atención y en qué porcentaje tenemos o cómo está la situación del déficit de atención hoy en nuestro país. Primero me encantó el título que dijiste al inicio, ¿verdad? Esto de más allá del diagnóstico. Antes de empezar el encuentro de hoy estábamos hablando con Bettina sobre que en ocasiones el diagnóstico a lo mejor no nos calza, ¿verdad? O no es suficiente, ¿verdad? Con que te digan lo que tienes, sino que uno quiere saber después qué hacer con eso, ¿verdad? Bueno, el trastorno por déficit de atención no es una moda. ¿Sí? Eso es lo primero, no es una moda, entonces no es que ahora es más frecuente o está más diagnosticado, sí, estamos más predispuestos, es más fácil acceder a un diagnóstico, ¿verdad? Pero es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, no es emocional, no se da porque yo le haya educado mal a mi hijo, no es que le faltó un poco más de zapatillazos, ¿verdad? No, es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual quiere decir que yo ya vengo con esta programación para tener el trastorno por déficit de atención. Es altamente hereditario, entonces delante de un niño que consulta por déficit de atención, probablemente su mamá o su papá, o ambos tienen, ¿verdad? O si ninguno de los dos tiene, uno tiene que preguntar si el hermano, los abuelos, ¿verdad? Entonces el otro punto es que es hereditario y eso es muy importante tener en cuenta porque cuando hablamos de hacer el manejo, necesitamos también padres que sean de alguna manera estables, que lleven adelante lo que le proponemos. Y si vos también tenés déficit de atención, a veces eso complica un poco claro, le cuesta también a los padres. Es muy simpático porque a veces el diagnóstico de los padres se hace a través del chico. Es trastorno de déficit por atención e hiperactividad. El nombre es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí o sí es hiperactivo. El nombre es ese, pero las formas de presentación pueden ser combinadas, donde es inquieto, que vos te das cuenta cuando entra ya a tu consultorio porque ya se subió a la camilla, ya está sentado en mi regazo queriendo tocar mi computadora, lo que sea, ¿verdad? Y está la otra en la que predomina lo inatento, ¿sí? Es más distraído, o sea, es un chico calmado. El diagnóstico se hace más tarde cuando es predominantemente inatento. ¿Por qué? Porque es un chico que no causa problemas, ¿sí? La profesora de lo que se da cuenta es que no termina a tiempo, que no copia todo. La mamá se da cuenta de que pierde sus cosas, que se olvida de su cartuchera, de su abrigo, lo que sea, ¿verdad? En casa cuesta mucho que se adhiera a las rutinas, pero él no es inquieto, ¿sí? No es un niño problemático. Y eso a veces tiene de malo, por decirlo, que el diagnóstico se retrasa, ¿sí? Y luego está el que viene combinado, y luego está el que además de esto trae impulsividad. De hecho, en algunos estudios la impulsividad se considera que sí o sí está presente
aunque no se manifieste físicamente, hay algo de impulsividad mental siempre. Es decir, que el chico está como constantemente pensando en ya, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y después qué voy a hacer? Pero reprimiéndolo de alguna manera. No reprimiendo. Lo que pasa es que al ser un trastorno del neurodesarrollo, vos tenés que ver cómo es ese niño a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 55 años, ¿sí? O sea, tiene una trayectoria y la expresión no es la misma según la edad. De ahí que a veces uno pueda llamarle, qué hiperactivo tu hijo, ¿verdad? Tiene 2 años y no puedes saber si es hiperactivo o si es un niño inquieto o si es un niño que vive en un departamento y no tiene casi posibilidades de ir a jugar al parque, claro, ¿verdad? Entonces son muchas las circunstancias que uno tiene que mirar antes de, porque el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico, ¿sí? Es un diagnóstico que ya queda para toda la vida, con diferente expresión, leve, moderado, grave, predominio inatento, predominio hiperactivo, predominio combinado, ¿verdad? Pero es un trastorno con el que uno nace y va a seguir el resto de los años. Es común, doctora. Es súper común. Nosotros vemos, hoy decimos, el TEA, el trastorno del espectro autista, tenemos una epidemia, ¿verdad? Y sin embargo el 1% del trastorno por déficit de atención ocupa el 7% de la población infantil y 2,5% de los adultos. Va creciendo. ¿Qué quiere? 2,5, o sea, de 7 baja a 2,5. ¿Qué quiere decir? Que las personas adultas, en muchos casos, no es que dejen de tener, pero aprendieron herramientas, ¿sí? Se volvieron como más funcionales de pronto. O sea, si vos agarras una población adulta a la que no se le hizo diagnóstico en toda su vida, 2,5% de la población podría tener trastorno por déficit de atención, y en la población infantil, infanto-juvenil, aproximadamente entre un 5 y un 7% de la población. Significa que en un aula de 30 niños puedes tener fácilmente 3 chicos con trastorno por déficit de atención. Y ellos, entre ellos, se juntan y se encuentran. O sea, el que, exacto, viene y te dice la mamá, sí, lo que pasa es que le tocó un grado, él llega y ya se encuentra con su otro, porque no se va a querer sentar al lado del que es tranquilo. Claro. O sea, no sé cómo fueron ustedes cuando niños, pero uno se quiere sentar al lado del que es más o menos como uno, ¿verdad? Y entonces los terriblitos se juntan. Y llega el cumpleaños y ¿verdad? Es como si tuviesen unas antenitas de vinil que hace que vos sepas dónde está el otro, que es también divertido como vos. Sí, estoy de vuelta, ¿cómo se dice? Autoconociéndome en otro podcast. Sí. ¿Por todo qué? Lo que me estás diciendo soy yo, doctora. ¿Será? Y no sé. No, vamos a ver, ¿verdad? Sí, podemos hacer un consultorio en vivo. No, claro, o sea, pasa que tampoco hay que patologizar todo. Etiquetar. No, patologizar. O sea, tampoco hay que considerar que a lo mejor fuiste un niño muy alegre, un niño inquieto, pero que seas inquieto, que seas charlatán en clase, no hace el diagnóstico. El diagnóstico implica que haya una cierta disfuncionalidad. Es decir, tuvo que haberte afectado el hecho de que hayas sido distraído, inquieto. Si no te afectó, entonces pueden ser componentes de tu temperamento, ¿sí? ¿Qué sería, vamos a definir un poco afectar, doctora? ¿Qué sería eso? ¿Ya implicancia en el tema de las notas? Y depende de la edad, depende de la edad. Por ejemplo, convengamos que yo en niños pequeños me refiero a antes de la etapa escolar, o sea, un niño de 2 años, 3 años, 4 años, soy muy cauta en decir que tiene trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque a esa edad uno debe tener muchísimo cuidado con el estilo de crianza. Entonces, es algo que no podemos negar de que hoy las familias pasan por diferentes cambios. Yo tengo algunos pacientes que por dificultades los padres están separados, a veces 3 días duermen
con el papá, o sea, en la casa del papá, 2 o 3 días en la casa de la mamá, y los abuelos también quieren tenerle a los nietos, entonces un fin de semana con un abuelo y otro fin de semana con el otro abuelo, ¿sí? No es lo ideal, ¿sí? Porque el niño para crecer necesita un entorno que es afectivo, estable y seguro. O sea, yo en general necesito acostarme y levantarme siempre en la misma cama, tener un sentido de pertenencia que es mi hogar, un sentido de pertenencia que es mi familia, ¿verdad? Después, como dicen, uno hace lo que puede, pero yo no puedo decir que sea un ideal que vos vivas así, ¿sí? O sea, no estamos juzgando a la familia, sino simplemente diciendo que absolutamente lo ideal sería eso. Luego, no tenemos más dónde jugar. O sea, yo ya tengo 55, recuerdo que podía perfectamente jugar con mis vecinitos. No es lo mismo la infancia de un niño que libremente tiene vecinos con quienes jugar, sale de la escuela y tiene dónde jugar, con quienes compartir, aprende a frustrarse, aprende a enojarse, aprende a desenojarse, aprende a compartir sus juguetes. Claro. Y eso no queda reducido al entorno escolar. ¿Qué pasa? Ahora su primer círculo donde él aprende a compartir es en la escuela. En cambio, antes nosotros aprendíamos ya a compartir con tus hermanos. Los hermanos son lo mejor que hay para que uno aprenda a lidiar en la vida, ¿verdad? Porque te tenés que defender. Claro, que te demuestran de que exacto, ¿verdad? Pero en serio es lindo, ¿verdad? Entonces, vos, tu primera incursión en el mundo social es en la escuela y resulta que vos nunca escuchaste un no, nunca prestaste tus juguetes, siempre tuviste a alguien que hacía lo que vos querías, ¿verdad? Y de repente se acaba eso. Entonces puede ser que vos en la escuela te comportes mal, ¿verdad? O puede ser que en casa también noten ya esas conductas, pero son muy toleradas, ¿sí? O sea, en casa ya le pega a la niñera, le muerde a la niñera, pero se tolera, ¿verdad? O al revés, somos demasiado estrictos, somos muy cuadrados. Hoy cada vez más tienen hijos ya siendo grandes. Y no es lo mismo de pronto tener 36 años y tener tu primer hijo que ser un poco más joven, más flexible, ¿verdad? Claro, de repente quieren que el niño no se ensucie, que el niño, no sé, o querer seguir saliendo. O sea, ojo, hay que tomar siempre en contexto lo que uno dice. Yo estoy de acuerdo con que uno salga y demás, pero de que el hijo te cambia la vida, te cambia. Claro. Si yo antes me iba a un restaurante, ¿verdad? Y estaba ahí haciendo la post-comida, horas, tomando mi vinito, Cuando llegó Daniel, nos íbamos donde nos permitían entrar con nuestro carrito, ¿verdad? Mientras era chico. Yo ahora digo, los felices 12 primeros meses, porque todavía no caminaba, ¿verdad? Entonces estaba en su carrito ahí, ya después que caminó, chao, ni siquiera eso. Era ir a un lugar que no le permita salir a la calle, ¿verdad? O sea, son todas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que traigo a colación? Está en juego cómo le estás educando, está en juego cuál es tu entorno, ¿verdad? ¿Qué oportunidades de jugar le ofreces a esa criatura? ¿Qué oportunidades de ser niño, de experimentar, de caerse, de ensuciarse, de llorar, de frustrarse? ¿Qué tanto jugás con tu hijo? O sea, son todas esas cuestiones que hacen que en un niño pequeño yo no pueda decir con certeza si estoy delante de un trastorno en el niño o un factor ambiental, ¿sí? Okay. En estos días me tocó ver algunos casos en los que me planteaban los padres, sabemos que tenemos muchas dificultades nosotros, pero nosotros queremos empezar por nuestro hijo. Y sí y no. Y sí y no, porque el hijo es parte de un entorno. Entonces, si vos venís a consultar conmigo porque tu hijo tiene problemas de conducta,
yo no puedo poner la lupa solo sobre el hijo. Puedo poner sobre el hijo para que después el haz de luz ilumine el resto, ¿verdad? Pero yo no puedo poner la lupa solo en el hijo y medicarle al hijo, Claro. sin que los padres hagan el proceso que tienen que hacer, porque alguna cosa también nosotros desde nuestra crianza podemos colaborar positivamente. No sé si se entiende, o sea, Sí, totalmente. cuando a mí me dicen, yo quiero poner en este momento, empecemos por mi hijo y a partir de mi hijo entonces nosotros iremos cambiando. Fantástico. O sea, son padres que están dispuestos, por ejemplo, el papá llega a las 11 de la noche, el hijo le espera despierto porque quiere estar con su papá, quiere jugar con él. Pero ¿qué pasa? Al otro día tiene que estar despierto a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? O el papá logra llegar más temprano o hay que únicamente permitir que duerma más temprano el niño. O tenés que cambiarle a turno tarde, no sé, ¿verdad? Pero obviamente ahí yo también tengo que valorar, ese hijo quiere estar con su papá, pero hay que buscar una salida a ese problema puntual por el cual él al otro día arma escándalo a la hora de levantarse. Porque el escándalo que arma a la hora de levantarse no es por hiperactivo, no es por trastorno de conducta, es porque quiere dormir más. ¿Y por qué quiere dormir más? Porque se acostó muy tarde. O sea, se dan cuenta que uno debe siempre en la conducta mirar qué es lo que te dice la conducta, ¿verdad? La conducta es como como una señal que te hace mirar qué viene antes de esa conducta. Y entonces acá no estamos hablando de hiperactividad y déficit atencional. Estamos hablando de niños en los que a lo mejor tenemos que modificar ciertas cosas. Claro. No tocó nunca la tierra, no caminó nunca descalzo. Nunca se ensució. Nunca se ensució, no pisa el pasto, ¿verdad? No le dejo que toque la comida. Ahora hay toda una corriente que habla de lo que viene antes del papel. Que a mí me tocó vivir esa época, lo que venía antes del papel, porque yo jugué muchísimo con la arena, juntaba hojas y hacía como unos castillitos. Antes jugábamos a la balita, mis hermanos, la ondita, que bueno, hoy matar un pajarito va a ser muy mal visto, claro. Pero era algo que hacían ellos, ¿verdad? O por ejemplo, jugábamos descanso, o sea, vos usabas la rama de la planta, en la tierra hacías el dibujo del cuadrado, ¿sí? Después saltabas, todo eso es coordinación, eso es propiocepción, para que vos sepas cómo moverte, dónde, y todo eso hacía que después tu ingreso a la lectoescritura sea más fácil. Y eso hoy se sabe, ¿verdad? Hoy se sabe que todo lo que es actividad corporal es sumamente importante para estabilidad emocional, para mejor manejo de frustraciones y para mejor capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estás trabajando sobre algo que se llama esquema corporal. Pero además porque un niño que juega es más estable emocionalmente. En el interior del país, doctora, todavía se ven los niños que juegan con otros niños que se ensucian, niños como éramos antes, ¿verdad? Hay más, pero vos sabes que la globalización no perdona nada. El celular... A ese punto justamente quería llegar. ¿No crees que sobre la sobreestimulación de las pantallas afecta también? Claro, no al diagnóstico. El trastorno por déficit de atención no se ve influido por las pantallas en cuanto a que se genere el trastorno por déficit de atención. No. Pero agrava. Pero claro, o sea, pienso nomás, ¿verdad? 20 años atrás, no es lo mismo un paciente con trastorno por déficit de atención que iba al colegio y que su distractor era, no sé, el compañero que hablaba o alguna cosa, ¿verdad? Versus ahora la posibilidad de tener vos una notebook. Es un distractor permanente. Te conectás y ellos son tan inteligentes que hackean la red y ponen un IP, ¿puede ser? Sí. Cambian el IP y durante la clase están conectados
fuera del colegio, o sea, están conectados a redes. Sí. Imagínate vos si yo me voy a concentrar, si es que yo tengo la posibilidad de estar jugando Roblox o si tengo la posibilidad de... Eso, Roblox, ¿entendés? O sea, es todo un tema. no es pues lo mismo. Antes me distraía porque lo que la profesora decía era medio aburrido ponerle, ¿verdad? Pero ahora tengo delante la maravilla, ¿verdad? Puedo mirar la tablet, mi compu, lo que sea. O por ejemplo, hace un ratito antes de venir acá estaba en la consulta con una familia y las cosas que podía hacer la paciente en el celular, y vos decís, a ver, era una aplicación, no sé cuál es, en la que te deforma el rostro, en la que vos apareces con otra carita, qué sé yo. Y después ella tiene que ir a la escuela y atenderle a la profesora María Lescano, que se para adelante y le dice, bueno, ahora vamos a escribir, vamos a hacer la suma de 12 más 15, ¿verdad? Y en cambio vos estuviste el resto del tiempo acostumbrada a ver algo que tiene luces, colores, sonidos, ¿verdad? Y que además cada rato cambia. Entonces también debería cambiar la forma de la educación. No, yo lo que creo es que nosotros ahora vamos a empezar a aprender. Los europeos sacaron las pantallas, nosotros estamos empezando a sacar las pantallas. Lastimosamente acá nos llega la moda de ellos y después cuando ellos se dieron cuenta que se equivocaron, entonces nosotros... 10 años después también nos dimos cuenta. Ahora me parece que ya hay muchos padres que se dan cuenta, pero lastimosamente existe esta frase de le gusta tanto. Sí. Le gusta y está tanto. tan tranquilo. Y bueno, cuesta tanto, ¿verdad? Porque de repente ya le diste un tiempo y sacarle de repente cuesta muchísimo. Yo estoy en eso y te digo que es algo terrible, ¿verdad? Entonces, cuesta muchísimo. Lo ideal que el pediatra haga un seguimiento, y si en una consulta ve que un bebé de 6 meses ya tiene una tablet delante, que pregunte si cuando viajan en auto le colocan la tablet por la camioneta, por el vehículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tiene esto, grita, llora, que grite y que llore, ¿verdad? Que después uno controle que no use tablet o celulares 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, o sea, supervisar, ¿verdad? Supervisar y alentarle a los padres a ser resistentes, a ser fuertes en esto. ¿Y es tu criterio, doctora, a partir de qué edad se podría? Y no es criterio, en realidad está ya definido que el niño no debe tener acceso a las redes sociales hasta por encima de los 14 años, ¿verdad? Y se pide que, por ejemplo, la televisión, que al final es la que es un poquito menos dañina, después, a partir de los 3 años. Y a los 3 años permitirle 2 programas, ¿sí? Y el celular como tal, bueno, por lo menos también 8 años, pero en realidad el pedido del celular es también 13 años. ¿Sí? Okay. O sea, entender por qué. El cerebro está en desarrollo, ¿sí? Y yo me desarrollo en la medida del estímulo que me dan. ¿Qué estímulo necesita un niño de 3 años, 4, 5, 6, 7? Necesita muchísimo todo lo que es motor, todo lo que es propioceptivo, todo lo que es calcular, tirar la pelota, tiré mal, vuelvo a tirar. El niño necesita eso, ¿sí? El niño no necesita aprender a usar el teléfono, porque eso lo va a saber hacer. De verdad les digo que de la manera más rápida van a aprender, ¿sí? Pero si yo no le doy lo que necesita, que es que vos le cuentes cuentos, que vos te sientes a jugar con tu hijo, que veas lo que dibujan, que le digas, ay, qué lindo lo que dibujaste, a ver, yo también quiero dibujar contigo, que vos te sientes en el piso con él y haga caballitos sobre vos. Esas cosas, si no las haces en su momento, no las podés hacer después. Si vos no te acostumbras a agarrarle de la mano a tu hijo, llevarle al parque, que se tire por el tobogán, si vos no haces eso en la edad que tiene que hacer, después ya no podés hacer. No podés hacer porque ya no le interesa, ¿verdad? No podés hacer porque ya está en otra. Entonces, si uno entiende que en el neurodesarrollo hay un momento para cada cosa y que lo que se está jugando es el desarrollo del cerebro, donde el cerebro no es solo inteligencia, es conducta, es
capacidad de inhibir impulsos, es memoria, es solucionar conflictos, es desarrollar capacidades adaptativas, sociales. Porque lo que vos querés con tu hijo no es solo que él sea muy bueno académicamente. Vos querés que pueda tener amigos, querés que se sepa defender en la vida, querés que tenga una mochila bien cargada como para que él pueda salir a caminar y enfrentar lo que la vida implica, que implica sí o sí frustraciones, porque así debe ser. Entonces, si yo entiendo eso y en vez de estar yo con él, yo le coloco una pantalla, no es que no pasa nada. Sí pasa, solo que pasa algo que no es bueno. ¿Qué pasa? Que vos no estuviste con él, que vos no jugaste con él, que vos no le miraste, que vos no le hablaste. ¿Y quién pierde? Pierde el hijo y pierde el padre. Hay unos estudios muy buenos. Un día vamos a hablar específicamente sobre pantalla, pero la manera de jugar del papá es diferente a la manera de jugar de la mamá. Y es fantástico que sea diferente. Se hizo un estudio en el que se vio que la mamá tiende más a preocuparse por lo cognitivo. O sea, le habla, le dice, ay, esto que es colorado, es rojo, para que aprenda esto algo. es verde, ay, tal. O sea, como que más que aprenda algo, ¿verdad? El papá, la lucha, ¿verdad? Con la almohada, correr, agarrar el auto, se chocan los autos. Tienen formas de jugar diferentes. Y qué suerte que tienen formas de jugar diferentes, pero tienen que estar para que se pueda dar esa manera diferente de educar. Entonces, todo esto que hablamos son factores que pueden interferir con el adecuado desarrollo del niño. Y si además yo tengo un paciente que tiene ya trastorno por déficit de atención, esto empeora aún más. De ahí que te dicen algunos, no, pero mi hijo usó celular y no pasó nada. Bueno, entonces veamos qué pasa con este chico que además de estar expuesto a la pantalla tenía ya ciertas posibilidades de tener tal o cual dificultad, ¿verdad? No sé. No, de verdad, está todo muy serio. No, es que es muy interesante todo lo que decís y es así mismo. Y bueno, qué importante eso de no pasarse las etapas, ¿verdad? Y de que, bueno, si lo hicimos en un momento, después ya no se puede recuperar. Así que eso va. Claro, o sea, no quiero, como siempre, no sacar de contexto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el niño que tiene el ojito desviado, hablemos no de este que tiene una desviación y que después se pone bien, no. El niño que tiene un estrabismo, si yo no le hago ver a tiempo, el cerebro tiene la costumbre de que lo que no sirve se deja de lado. Entonces, ¿qué hace el ojo? El ojo no puede recibir, el cerebro no puede recibir dos imágenes. Entonces suprime un ojo y se produce lo que se llama ambliopía. Vos te quedas cieguito de un lado porque como estabas viendo doble todo el tiempo, ¿qué prefiere el cerebro? Dice, no, yo tengo que ver una imagen, o si no, me mareo, o si no, me pongo mal. Bueno, entonces, ¿qué teníamos que haber hecho? Bueno, el tratamiento con los parches para que el lado afectado se movilice, ¿verdad? Y trabajando, se logra que el niño tenga los dos ojos sanos. Imagínense, claro, si yo no hago eso en ese periodo en el que el ojo debe trabajar para tener esta visión binocular, se genera la ambliopía. Y después ya no podés hacer nada. O si yo tengo una hipoacusia, no escucho bien, ¿sí? Tuve ictericia neonatal importante y quedé con alguna secuela, no se supo, no escucho bien, o tuve una infección del oído, hice una otitis media, se juntó líquido allí y me quedé escuchando menos. Tengo 4 años, 5 años, no se hace el diagnóstico, habla mal y resulta que tenía una hipoacusia. Este chico pasó 2 o 3 años de su infancia escuchando como si fuese que está sumergido en la pileta, o sea, no escuchó bien. Ese niño ya queda con secuelas. Justamente,
Se podría confundir con problemas de visión y audición el trastorno. Y a ver, si es inquieto y te trepa por todos lados y viene y te mira con esa carita encantadora y no, ese, o sea, ni tiene problemas de visión ni tiene problemas de audición. Pero sí un paciente que no hace caso, ¿verdad? Que no escucha cuando le llamas, que le llamas y no sé, no te hace caso, bueno, sí, obviamente. Pero en realidad el punto allí no es precisamente que se pueda confundir con eso, sino que vos te estés fijando solo en la conducta y que no te estés fijando, o sea, el control de la audición y de la vista tiene que ser un control estricto anual, porque eso te puede llevar a trastornos del aprendizaje, ¿sí? Y ese chico puede estar inquieto en el aula o desatento en el aula porque no ve bien. Y le ponen atrás, por ejemplo. No ve bien, tiene astigmatismo, tiene, no sé, cualquier otra entidad, y él no ve bien, y como no ve bien le cuesta copiar, y como le cuesta copiar se distrae. O él no escucha bien, como no escucha bien, entonces las indicaciones que da la profe, él no las capta totalmente y por eso no hace lo que debe hacer y se distrae. O sea, si a mí me pones en una clase de chino mandarín y yo no sé chino, muy probablemente me voy a distraer al rato y voy a empezar a hacer dibujitos, ¿verdad? Porque tengo que hacer un mega esfuerzo para estar concentrado. Pero yo sí veía bien y escuchaba bien. Ahí está. ¿Qué es lo que hacías? Contame qué es lo que hacías. Ahí me interesaba más lo de allá. La profesora me explicaba. Sí. Que me tiraron un borrador acá. ¿Eras de tirar cosas también? No, era muy tranquilo. Eras tranquilo. Sí, siempre, nunca me rompí un hueso. O sea, vos no eras el charlatán. Sí, era charlatán, pero no era el problemático. Había más problemático. Sí. Yo era más tranquilo, pero charlatán, pero alejado de los problemáticos, porque me gustaría estar con claro, ellos. con los problemáticos, eran los chetos, sí. ¿verdad? Cool. Sí, los cool. A ver, ¿y cómo eras para organizarte? ¿Te costaba, por ejemplo, terminar? No me puedo organizar. ¿Te cuesta terminar lo que empezás? Por ejemplo. Miedo. Sí. Tenés como un bichito, parece ahí, que ya estás por terminar. Tenés que la última tecla nomás tenés que darle para que ya esté. Pero por algún motivo pensás, puedo hacer después. Mi teléfono. Y agarré. Exacto. O empezás a hacer algo, no sé, en el caso de los médicos, ¿verdad? Tenemos que, qué sé yo, hacer un informe, ¿verdad? Pero a la par que estás haciendo el informe, decís, pero mira un poco, yo había bajado un material, tengo que hacer, la verdad que esto está desordenado, voy a hacer una carpeta para poner acá todos los artículos de autismo y acá todos los artículos de TDAH, pero yo tenía que terminar el informe. Es cierto, está desordenado lo otro, pero ¿por qué no termino primero mi informe y después ordeno las carpetas? Yo, por ejemplo, tenía hoy una edición del video que tenía que hacer y antes, cuando abrí el programa, dije, pero todavía tengo que hacer este. Claro. Y abrí el otro, pero para mí es más importante el de edición. Claro. Y me voy a la edición. Y agarré mi teléfono. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ahí está comprometida? Tu capacidad de inhibición. Uh-huh. ¿Sí? Por eso que esta cuestión de desatento, hiperactivo, al final todos tienen lo mismo, que es un menor desarrollo de la capacidad de inhibir. ¿Inhibir qué? Inhibir eso que te dice ahí, voy a revisar no sé qué, en vez de enfocarte en lo que estás haciendo, ¿verdad? Inhibir esa tentación de dejar para más adelante, de creer que el día tiene más de 24 horas. O sea, para el que tiene déficit de atención, no lee el tiempo, ¿sí? Tiene una ceguera para el tiempo. Es muy útil manejarse con cronómetro. Por ejemplo, no sé, tenés que hacer tal cosa y bueno, y poné ahí en tu notebook, en tu celular o lo que sea, que te diga que 45 minutos le vas a dedicar a esto, o 40 minutos. Entonces vos, para que ni te extiendas, ni
metas otras cosas entre medio, ¿verdad? Y a los niños se les maneja también, se les ayuda a que tengan cronómetro, en el sentido de vas a entrar al baño y que no esté 40 minutos ahí bajo la ducha. Entonces le decís, ¿qué te parece si tenés algo que te avise a los 10 minutos de que ya tenés que salir del baño, ¿verdad? O se sienta a ver la tele y le decís, ¿qué te parece si nos ayudamos? Y en vez de que yo te venga a decir, apaga ya la tele, ¿qué te parece si ponemos algo? Si ya sabe la hora, le mostrás la hora, pero si no, le decís, bueno, algo que te avise de que ya está terminando tu tiempo. O cuando va a rendir un examen, no le sirve al que tiene déficit de atención que le des más tiempo, porque él no sabe manejar el tiempo. Le sirve más que vos le fracciones el examen, porque en realidad lo que a él le cuesta es saber cuánto tiempo dedicarle a cada cosa. ¿Qué hace el típico con déficit de atención? Termina y parece que le quema la mano el examen y ya entrega. No revisa antes de entregar. Esa también es una característica muy frecuente. Es sumamente difícil revisar, porque parece que revisar pues implica que vos vayas sobre todos los pasos nuevamente, ¿verdad? Algo que ya hiciste, que tenés que volver a verificar. Y cuando tenés déficit de atención te cuesta mucho verificar. Ahora, en tu caso, el problema de hacer el diagnóstico a tu edad sin tomar en cuenta tu historia previa es que los datos tienen que estar presentes antes de los 12 años. Okay. Porque si hoy vos tenés una vida en la que te dedicas a la informática, a la publicidad, tu vida es nocturna en el sentido que muchas veces trabajas de noche, dormís poco, ¿sí? Cuando te duermes. Ponele que seas una persona que duerme poco, que no hace actividad física, que toma mucho trabajo, ¿sí? O sea, gran carga laboral. Bueno, podés parecer una persona distraída, pero hoy en realidad a lo mejor son otras cosas. O podés tener ansiedad. La ansiedad se puede confundir con el trastorno por déficit de atención. De ahí que lo que vos contaste, de que en la escuela ya eras distraído, ya te costaba sostener la atención y demás, bueno, hay que ver cómo eras en tu casa, porque también hay que tomar en cuenta nunca hacer el diagnóstico por cómo te comportás en un lugar. En 3 lugares necesitamos saber: en tu casa, en el colegio, no sé, donde practica algún deporte o alguna otra circunstancia. ¿Por qué creen que no se puede hacer el diagnóstico solamente por un lugar? Porque puede estar determinado por el ambiente. O sea, si yo en mi casa soy terrible, soy contestadora, soy, no sé, y en el colegio me porto bien, ¿no será que necesito un poco más de límite en casa? Me fui al colegio y ahí entendí que hay reglas, ¿verdad? O en casa no hay problemas, pero en el colegio es donde tengo problemas. ¿No será que tengo problemas de la visión, de la audición, y entonces no estoy pudiendo seguir la clase? ¿No será que tengo un trastorno del aprendizaje? ¿Verdad? ¿Será que tengo dislexia? ¿No será que tengo un trastorno del aprendizaje propiamente? Y entonces en realidad en el colegio me comporto así porque ya estoy en segundo grado o casi tercero y yo no leo todavía. ¿Y qué pruebas o evaluaciones se pueden hacer para llegar a la conclusión? De si es un trastorno por déficit de atención, bueno, no hay ningún estudio. O sea, la resonancia no te va a decir que tiene, el electroencefalograma no te va a decir que tenés déficit de atención. Es esto que estamos haciendo: sentarnos a conversar con la familia, con papá, mamá, saber por qué vienen, ¿verdad? Qué dice el colegio, cómo es él en el colegio, cómo es él en la casa, y ahí se usan cuestionarios, el cuestionario de Conners, de Vanderbilt, pero no es solo completar un cuestionario, sino es definitivamente una mirada clínica. Doctora, ¿y a qué edad de verdad se podría diagnosticar? Porque dijiste que 2 o 3 teniendo en cuenta otras cosas, pero ¿a qué edad sí se puede hacer o tener ya un diagnóstico de edad? Sí, tiene que ser antes de los 12
Y ya a partir de los 6 años uno puede, pero hay veces que antes ya lo hacemos, ¿verdad? Pero digamos que lo habitual es que el diagnóstico se firme, digamos, en ese primer año escolar, ¿verdad? Pero categóricamente hay pacientes con 5 años a los que uno ya le puede decir a la mamá, mire, su hijo cumple todos los criterios para el trastorno por déficit de atención, ¿sí? Con o sin hiperactividad o mixto o como queramos entender. Y en los casos, por ejemplo, en los que si bien todavía por la edad no se puede tener un diagnóstico certero, ponele 4 años, ¿verdad? Pero ya presenta algunos síntomas, hay que esperar, digamos, esa edad y mientras tanto se da un tratamiento, una asistencia o algo de eso. ¿Por qué vino a consultar el paciente de 4 años? Dame vos un ejemplo. Y por ejemplo, hiperactividad. Inquieto, no le pongo hiperactividad inquieto, porque ya es como, ¿verdad? Es inquieto. Bueno, muy inquieto. Y este ser inquieto hace cosas peligrosas, quiere jugar con el fuego, quiere meter, yo te estoy preguntando, vos sos la mamá, hace cosas peligrosas tu hijo, sale corriendo a la calle, ¿podés ir con él al parque o tenés que casi ponerle una pechera cuando vas a salir con él al parque? ¿Cómo es? Y más o menos así. Sí. O sea, no tanto como jugar con fuego y eso, pero ponerle que sí tenés que estar mirándole porque puede salir. Dejaste de ir a algunos lugares por lo inquieto que es. Es un problema cuando hay reuniones familiares, por ejemplo, te dicen ya, va a venir Carlitos. No, por ponerle Carlos un nombre viejazo, ¿verdad? Pero ahora puedo poner, no sé qué. Seba, el mío era Seba. Bueno, no, de verdad los cumpleaños, por ejemplo, me dificultaba muchísimo, era todo un tema. ¿Por qué? Porque el lugar era abierto y grande porque se podía ir hasta... Claro, entonces, ahí te das cuenta de que si esta familia viene porque su hijo es inquieto, puede llegar a escaparse. O sea, escaparse en el sentido de que en un cumpleaños vos, claro que a los 4 años vos estás nomás lo así atento, pero digamos que vos le lanzás a tu hijo a los 4 años y se queda en el grupo, jugando con el grupo. Entonces, más allá de que se pueda golpear, qué sé yo, mayor problema no tenés. Tu hijo sabe que no se puede ir sin vos, tu hijo sabe que no puede salir a la calle, sabe que no puede agarrar un cuchillo, sabe que, no sé, ¿verdad? Ahora, si te viene una familia que te dice, perdón, me acuerdo. Yo no puedo salir más con él, ¿verdad? Me voy a un cumpleaños y yo ya estoy así, antes de ir, prefiero luego no ir porque no sé lo que puede pasar, ¿verdad? Es decir, ¿por qué viene al neurólogo? Si viene al neurólogo es porque algo está pasando, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el manejo. Entonces, yo me puedo demorar en ponerle un diagnóstico que ya no se va a borrar con el codo, pero no me puedo demorar en el manejo. ¿Sí? Y ese manejo implica, ve bien, escucha bien, ¿verdad? Ese manejo implica cómo están en la casa, le ponen horarios, a qué hora duerme, cómo come, cómo es su juego, papá y mamá están con él, a cargo de quién se queda, ¿sí? O sea, eso es en primer lugar para entender frente a quién estoy, y en segundo lugar es darle las herramientas a los padres para poder manejarle a este niño y que tenga una infancia que no sea Sebas, vení acá, Sebas, no te voy a traer más al cumpleaños porque es un desastre venir contigo, es el último cumpleaños al que te traigo, o no te voy a festejar tu cumpleaños por lo que hiciste hoy. No, o sea, empezamos, claro, yo estoy agrandando, ¿verdad? Sí. Al final el pobre chico crece, ¿verdad? Diciendo, soy malo. Claro. Yo tengo un paciente que se arrodillaba frente porque estaba en un colegio católico y se arrodillaba diciéndole, por favor, Diosito, cambiame porque soy un nene malo. Ay, pobre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le llamamos la atención todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces él, ¿qué es lo que dice? Hago cosas malas, soy malo. Claro. Y lo siguiente que va a decir más adelante es, ya que soy malo, yo puedo pegar. ¿Verdad? O sea, si soy malo, el niño ya se etiqueta. Claro. Bueno, por ejemplo, se iba y no volvía, siempre volvía, ¿verdad? Pero era una preocupación pues no verle tanto tiempo y qué sé yo, ¿verdad? Y después del colegio. Este punto que tocaste nomás antes de pasar, uno debe tomar en cuenta por qué uno pide ayuda.
Yo siempre les pregunto, ¿ustedes vienen por propia iniciativa o porque el colegio les envió? Cuando me dicen que es el colegio el que les envió, entonces les vuelvo a preguntar, a ver, ¿y en casa ustedes no notan nada? ¿De verdad si el colegio no decía algo, ustedes no estarían acá? ¿Sí? Y allí como que te dicen, bueno, sí, la verdad que sí, pero se nota más en el colegio porque ahí tiene que estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero ya nos preocupaba esto y aquello. O le deriva el pediatra. Entonces de vuelta la misma cosa. Pero ¿y ustedes no tienen una preocupación, ¿verdad? Porque para que el padre esté dispuesto a hacer unos cambios o un camino, tienen que ser conscientes de que no están allí solo porque otra persona les dijo, que es válido también, ¿sí? A veces vos no te das cuenta de algo, en el colegio la profe se da cuenta y esa llamada de atención de esta persona que está con ella sirve para que vos abras tus ojos, ¿verdad? A lo mejor no te estabas dando cuenta vos de ciertas cosas. Me estabas poniendo una inmadurez. Claro, puedo decir, pero es un niño. O porque cada hijo es diferente también. No, lo más frecuente es que te digan, ahora es una moda. Las profesoras son unas caigües, ¿verdad? Que lo único que quieren es desligarse de la criatura. Se tomó con mi hijo. Antes se tomó con mi hijo. Antes las profesoras sí que tenían dominio del grupo. Ahora apenas le hace trabajar un poco y ya te piden psicóloga, psicopedagoga. Bueno, puede ser cierto, pero ¿qué te parece? Pero ¿qué te parece si le pones un signo de interrogación y le das la posibilidad de verificar si es o no correcto lo que te está diciendo la profe? Y con eso que decís, ¿qué reportes, por ejemplo, serían los que deberían llamar la atención? Y depende de la edad de vuelta. Pongamos, tiene 3 años y no hay forma de meterle el reporte del colegio. Claro, por eso la profesora le envía porque no hay forma de que siga, digamos, tiene 3, sus compañeros también tienen 3 años, ¿sí? Y sus compañeros sí forman la ronda, sus compañeros sí salen al arenero y después le dice la profe, bueno, vamos a entrar. Y claro, te resistís porque te querés quedar más en el arenero, pero no armás un escándalo, no le pateás a la profesora, no le mordés a la profesora, ¿verdad? O la profesora te convence un poco y al segundo mes ya entendés de que había sido un rato se juega y un rato se entra en el aula, ¿verdad? O sea, la profesora tiene la virtud de tener otros 20 niños con los cuales le puede comparar a tu hijo. Claro. Y entonces más o menos ella dice, está bien, a lo mejor Sebas es un poco más terrible nomás, pero no pasa nada. Vamos a ver qué pasa con el transcurrir de los meses. Pero con el transcurrir de los meses resulta que no logra que él se baje de la silla. No logra que él... es lo que quería seguir en el arenero. Está, y bueno, y ahí vos hablas con la mamá y le decís, llevar un poco más a tu hijo al arenero también fuera de la escuela, no sé, por decirte. Sí. O sea, la profe te manda algo porque ella ve que más o menos en el grupo hay cosas que llaman la atención en su manera de comportarse, que como que se salen de lo habitual, ¿verdad? Tiene ese gran don ella de haber visto niños hace ya varios años, claro. ¿Sí? Entonces yo digo siempre, se pudo haber equivocado, pudo haber sido alarmista, todo lo que vos quieras. Pero, ¿y si tenía razón? Y vos no le hiciste caso, no te digo para ya tirarte pero por lo menos para que vos llegues a tu casa y le digas a tu esposo, tú sabes que la profesora me dijo que le llama la atención de que no puede dejar de tocar el agua, que sí o sí quiere tocar el agua. ¿Te acuerdas que acá también a veces es un problema porque quiere abrir la canilla y tocar el agua? Y sí, pero nosotros pensábamos que era porque le gustaba jugar. Y sí, pero vos sabés que en la escuela también y no acepta cuando la profesora quiere cerrar la canilla, arma un escándalo. O me dice la profe que él llega y no quiere tocar la plastilina. Sí, pero lo que pasa es que la plastilina es luego toda gomosa. Bueno, pero sus compañeros quieren tocar. Y me dijo la profe, sí, ¿por qué no probamos de que juegue un poco más a la arena? No, pero vos sabés que él no quiere jugar a la arena. Pero me dice que en general los niños deberían querer jugar. Claro,
porque... Entonces vos empezás ahí, ¿verdad? O sea, vos tomás ese comentario que te hizo la profe y como que tomás en cuenta, aunque sea, ¿verdad? Y después, bueno, decidirás qué hacer con ese comentario, pero yo le animo a los padres a que no lo tomen a mal. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los padres? Nos ponemos a la defensiva. Sí, porque es tu, O sea, tu pollito. Y no es solo eso, es como que le estoy educando mal. O sea, cuando te dicen algo, sin querer te pones en el plan de que te estás equivocando en algo. O lo que decís vos, están hablando mal de mi pollito, ¿verdad? Con mi pollito no se metan, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay como un sentimiento de cómo yo no me di cuenta, como si yo soy su mamá, no me di cuenta. No me vas a venir vos a decir lo que le pasa a mi hijo, ¿verdad? O ese, no sé, como esa sensación de que están viendo algo negativo o de que vos a lo mejor te equivocaste en algo, ¿verdad? No sé. Algo no está haciendo bien. Pueden ser varias cosas, pero digo nomás que puede ser útil, aunque sea tomar en consideración. ¿Qué estás anotando ahí? A ver, Con el tema del TDA, ¿es diferente para varones y para nenas o es igual? Sí, los trastornos del neurodesarrollo tienen una especial predilección por los varones. Es decir, es más frecuente en varones que en niñas el TDAH, es más frecuente el autismo, es más frecuente, sí, tiene como una predilección por los varones. Y también es verdad que los varones suelen ser más inquietos cuando tienen TDAH, se ven más niños inquietos y más nenas distraídas, ¿sí? Pero igualmente puede tener una nena bien activa, pero sí, hay como el fenotipo se llama, que es la manera en que se presenta, predomina, en los varones suele ser de ser más inquietos. Doctora, y bueno, tenemos todas estas situaciones de las que hablamos. ¿Qué se hace? ¿Qué es la recomendación para los padres una vez que tenemos el diagnóstico? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Hay Entonces algo que ya pasamos toda la otra etapa, entonces. Ya no hay duda, esto no tiene nada que ver con dificultades familiares, con peleas de los padres, no tiene nada que ver con violencia en la casa, no hubo abuso, no hay nada, ¿sí? O sea, tampoco hay problemas de coeficiente intelectual, que en realidad el niño tenga discapacidad intelectual y como tiene un desarrollo menor, se comporta como un niño menor. Porque ese es un punto muy importante. Para hacer el diagnóstico de la conducta del niño, yo debo de estar segura de que el desarrollo de ese niño es de esa edad. Porque si él en realidad tiene un desarrollo, una madurez, tiene 4 años, pero tiene una madurez de 2 años y medio o de 3, yo no le puedo pedir que su conducta sea de 4 años. Entonces nosotros ya descartamos que su desarrollo no sea normal, ya descartamos que tenga otros factores ambientales, de crianza, de maltrato, de desnutrición, ¿sí? De desnutrición, de alguna otra afección que él pueda tener, ¿sí? Descartamos todo y confirmamos que esto está presente desde hace por lo menos 6 meses de manera estable, que se presenta por lo menos en 2 a 3 lugares, que dificultan su vida diaria, ¿sí? Entonces yo ahí digo, bueno, sí, esto es, le pasaste los test, hablaste con la profesora, puntúa, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo? El manejo debe siempre incluir una educación para los padres, porque los papás tienen que aprender lo que es el trastorno por déficit de atención y qué cosas podés pretender y qué cosas no, ¿sí? Porque de lo contrario vas a tener a este niño que se arrodilla y pide disculpas por ser más inquieto o por no concentrarse como se concentran los demás, ¿sí? ¿Qué implica saber criar a un niño con déficit de atención? Le tenés que mirar a los ojos cuando le vas a hablar, le tocas, ¿sí? Para que te atienda, ¿verdad? Vos tenés que estar seguro de que él recibió la consigna antes de decir que nunca te hace caso. Usar pocas palabras, hablar menos y actuar más. Es decir,
es mejor poner, por ejemplo, en la habitación lo que él tiene que hacer al levantarse. Se tiene que levantar, lavar la cara, bajarse a desayunar y vestirse. Entonces, en vez de que vos todas las mañanas, Seba, vení ya, terminá ya de desayunar, mi hijo, ya es tarde, ¿qué es lo que tardás tanto? No te cepillaste todavía los dientes. Entonces, ¿qué puede ser muy útil? Evitar ese mu de la vaquita todos los días, ¿verdad? Y vos le pones un pictograma para que él, bueno, ya me lavé la cara, ya desayuné, me tengo que cepillar los dientes. Entonces uno evita un poco el retarle, el gritar, y le da un facilitador que es visual. A todo el que tenga déficit de atención, lo visual le viene, pero como anillo al dedo. Muy visuales. Muy visuales. O sea, en el sentido de que un recordatorio tiene muchísimo valor. El agarrar y poner tener un calendario es fantástico. Es que me siento muy identificado por eso. El calendario es fantástico. Entonces, enseñar a la mamá, por ejemplo, eso, que esos calendarios de antes que se tenían en el escritorio, donde vos podías anotar, eso sería fantástico para él, ¿verdad? Que él escriba lo que tiene pendiente, porque al escribir, él está usando la mano, está escribiendo, está leyendo lo que escribió. O sea, entra por varias vías de modo que él pueda recordar. Y después él va y mira y en un solo plano tiene todo, ¿sí? Entonces tenemos la ayuda que puede ser ahí un pictograma por la pared de lo que debe hacer. Tenemos un calendario. Hay un dicho, una frase del doctor Russell Barkley que dice: olvida y perdona. O sea, no al otro día le recibís a tu hijo y ya otra vez, mi hijo, ya otra vez te olvidaste. ¿Cuándo lo que vas a cambiar? No puede ser. Ayer nomás me prometiste que ibas a copiar todo y hoy de vuelta estás así. Entonces él dice: olvida y perdona. Que no quiere decir no educarle a tu hijo, pero significa que yo no soy como la esposa con el esposo, porque siempre los esposos dicen que nosotras somos así, que pasa algo y vos sacás así tu lista, ¿verdad? Donde te acordás que en tal año te olvidaste de nuestro aniversario, ¿verdad? Bueno, no ser así con nuestros hijos, ¿verdad? Porque ¿a quién le gustaría? Imagínense llegar a tu trabajo y que vos llegues y que te saquen tu prontuario todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y con el hijo eso es mortal, porque salga así de la casa y cómo ya va a ser su día. Ay, eso que decís es, bueno, estamos tocados todos salpicados, pero a ver, ¿cómo ustedes enfrentan mejor su día? Cuando salen tranquilos de la casa, contentos, ordenados, o ese día que no escucharon el despertador, se levantaron tarde y fue una pelea, un desastre. Obviamente uno empieza mejor el día si sale. O también a veces medio procesadito ya. Si hiciste algo malo, aceptar y andate en paz nomás ya, ¿verdad? Sí. Entonces, la enseñanza a los padres es entender lo que es el trastorno por déficit de atención. ¿Qué es el trastorno? ¿Qué implica en tu hijo? Sacar de la cabeza de que se refiere solo al éxito académico. O sea, porque ¿por qué vienen a consultar? Vienen a consultar porque le va mal en el colegio. Pero yo hago el esfuerzo enorme de decirles: miren, acá no nos estamos jugando solamente el éxito académico, nos estamos jugando de que él no se sienta regañado todo el tiempo, de que él no sienta que él es el hijo desastre de la casa porque justo le tocó una hermana que para colmo es perfectita, ¿verdad? No nos estamos jugando solo el éxito académico, ¿verdad? Entonces es muy importante que los papás entiendan cómo colaborar, que es súper importante para el hijo la mirada. Que, por ejemplo, no podés ir a buscarle del colegio, o sea, es distraído, o sea, suele perder sus cosas, no termina lo que empieza, a menudo no termina en clase las tareas. Bueno, vos te vas y le buscas, y antes de decirle, recordame tu nombre, Fabio, ¿qué tal mi corazón? Ay, qué gusto verte, o no sé qué, ¿verdad? Abrazarle. Copiaste todo, terminaste todo. ¿Qué me envió? Mira que no quiero encontrar ni una anotación de la profesora. ¿Sí? Al llegar a casa yo voy a revisar. Y si hay anotación, o sea,
¿Vos te imaginás? Ya con varias anotaciones. Pero por eso, pero vos te imaginás que vos saliste de tu casa a las 7 de la mañana con tu papá y tu mamá, te dejaron en la escuela y te vuelven a buscar a las 4 de la tarde, tuviste 8 horas allí, y que el primer encuentro sea seguro que fallaste. Sí. O sea, en tu punto flojo te agarran, porque lo más probable es que haya fallado. Pero, ¿qué es lo que yo le digo a mi hijo ahí? Que lo que a mí me importa más de nuestra relación es que él haya fallado. Y en realidad, si uno le pregunta después a los padres, porque muchísimas veces lloran en el consultorio, me dicen, en realidad lo que a mí me importa más de nuestra relación es que él sepa que yo le quiero, ¿verdad? Porque eso es lo que todos los papás queremos. Que lo estoy haciendo por su bien. No. Te das cuenta vos allí de que, a ver, cuando vos le encontrás a tu hijo después de 8 horas, no le tomas un examen. Te vas y le abrazás. O si no te podés estacionar bien y se tiene que subir nomás ya, que se suba, ¿verdad? Y le mirás con una sonrisa, ¿verdad? ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué pasó ¿Qué te pasó de divertido? ¿Qué te pasó de divertido hoy para sacar luego? Porque ese cómo te fue hoy ya, vos ya tomás como copié todo, cómo me fue. Depende de cómo sea tu relación con él. Ese cómo te fue, si vos no sos una mamá que le está ahí encima, él puede tomar como cómo te fue, puede ser, ¿sabes qué? Hoy pasó tal cosa, me compré tal cosa en la cantina, no sé, ¿verdad? Llevamos nuestras figuritas, intercambiamos. O sea, vos vas a saber cómo, pero lo que tu hijo tiene que sentir de ser posible es que vos le recibís a él, le recibís a este niño, a Sebastián, no le recibís, no sé, al prototipo que vos tenés porque las fallas que él comete son una parte de él, no son todo él. El que tiene déficit de atención muy frecuentemente es súper noble, ¿sí? Súper noble, es cariñoso, le cuesta, ¿cómo decir? Perdona fácil, comete sus diabluras y después viene y te abraza y te dice, mamá, te quiero, por más que vos le retaste, le dijiste de todo, viene y te dice, mamá, te quiero, ¿verdad? Es decir, o sea, tienen, y además son muy creativos, ¿sí? Muchas veces tienen muchísimas habilidades en lo que se refiere a las artes, para pintar, para cantar o para otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece que construye más? Que vos solo dele que te dele sobre lo que no le sale, o que vos amplíes tu mirada y veas todas las cosas buenas que tiene tu hijo. ¿Sí? No, yo creo que lo que queremos en general todos los padres es que nuestros hijos antes que nada sean felices, ¿verdad? Claro. Que sean felices, que sean buenas personas, que puedan manejarse en esta vida. Eso es lo que entonces queremos. Dijimos, paso 1, me parece a mí entender qué es esto, educarse, ¿verdad? Darle estrategias a los padres sobre cómo educar, sobre qué hacer cuando comete sus terribluras, sobre qué hacer para mejorar su autogestión, su autonomía, para que no olvide tanto las cosas y demás. El trabajo con el hijo, o sea, estamos hablando de un terapeuta, ¿verdad? Y cuando hablamos de un psicólogo, no es un psicólogo que se va a encargar de ver, no sé, como si él tuviese un problema emocional, sino que es como un tutor, como una persona que le va a ayudar a organizarse, bueno, llegas, te vas a manejar así, vas a acordarte de hacer esto después de que llegas, poner metas que sean realistas según la edad del niño. Por ejemplo, una meta puede ser que llegue y que coloque su mochila en tal lugar, o que empiece a acostarse más temprano, no sé. Ir estableciendo metas que sean realistas, a los padres enseñarles a que pongan metas que sean realistas, ¿verdad? Y muchas veces con medidas así que son educativas, el paciente va bien. Y ese paciente generalmente no llega luego al neurólogo, ¿sí? Pero se llega también a medicación. El paciente que llega generalmente al neurólogo es el paciente que a veces me llegan sin ningún tratamiento educativo. Entonces yo generalmente primero trato de hacer ese manejo educativo.
Pero a veces me llegan ya habiendo hecho eso y con fracaso escolar, con una autoestima muy golpeada, como este nene que les decía, que él, por favor, quería el ser distinto, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones el problema pasa ya a darle esa herramienta que le falta. ¿Por qué? Porque el trastorno por déficit de atención es biológico. La relación entre mi dopamina disponible respecto al que no tiene déficit de atención es diferente. Entonces lo que la medicación hace es trabajar sobre el neurotransmisor para que vos tengas mayor cantidad de dopamina, o sea, más tiempo disponible la dopamina. El medicamento lo que hace es inhibir que esa dopamina liberada sea rápidamente recaptada nuevamente. Inhibe la recaptación y le deja circulando a la dopamina, ¿sí? Y esto puede ser de liberación corta, o sea, el medicamento dura 4 horas, o puede ser de liberación prolongada, 12 a 13 horas, según las necesidades y requerimientos del paciente. La medicación no es la última alternativa, no es la última opción, no hay más nada que hacer y le voy a medicar únicamente a mi hijo. No, es un diagnóstico bien hecho, un nivel bien establecido de dificultad, y es darle lo que hay que darle si es que necesita. Hay muchas personas que tienen déficit de atención que no están medicadas porque no necesitan, porque con estas herramientas ya son funcionales. Pero si no es así, yo no tengo que esperar a llegar al 7º grado para buscar darle una medicación, porque el error es creer que es que es el último recurso. Claro. Y vas postergando. Esta medicación puede ser de forma transitoria, o sea, algún momento que para, o va a ser para siempre. Sí, claro, en el niño es muy difícil hablar del para siempre, ¿verdad? Porque va a depender de las estrategias que vaya usando, del nivel de exigencia, de las herramientas que vaya incorporando el chico, ¿verdad? Y después es también una decisión, porque uno puede vivir sin tomar, o sea, yo puedo vivir con déficit de atención, ¿verdad? Bueno, asumiendo las consecuencias que puedo tener al no estar tratado, claro, ¿sí? Pero puedo vivir, ¿verdad? Llegando tarde, cambiando de trabajo, no terminando lo que debo hacer, siendo una persona muy inteligente, pero que no rinde lo que debería rendir, en fin, con muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces, sí puede ser utilizado por un tiempo, sí. A veces se usa por un tiempo, durante ese tiempo se le ponen las herramientas, las estrategias. Si tenía que mejorar su aprendizaje, por ejemplo, tiene dislexia y tiene TDAH, se le pone una psicopedagoga que le lleva adelante en su dislexia y mejora la dislexia, y entonces el nivel de atención que tiene le sirve ya para sostener. O sea, yo no logro leer, estoy en 3er grado, no logro leer, copio con dificultad, tengo muchos errores ortográficos y soy distraído. Obviamente me tengo que concentrar el doble porque además tengo estos problemas de aprendizaje. claro. Se hace la rehabilitación del trastorno de aprendizaje. Al mejorar eso, a veces después mis requerimientos de atención como que se ajustan, ¿verdad? Porque esa pata se ubicó mejor el aprendizaje. O, por ejemplo, si el motivo por el cual consultabas era porque era muy inquieto, resulta que con los años uno deja de ser inquieto. Muchos que fueron re hiperactivos de grandes son así, ¿verdad? Más bien caigüe. Y no sé, es un cambio. No precisamente que maduren, se describe que en la edad adulta se va un poco la hiperactividad, claro, y queda el déficit de atención. Queda el déficit de atención. La distracción, o sea, queda el déficit de atención, sí. Quiere entrar a la facultad. A veces, por ejemplo, dejan de tomar a una cierta edad y después vuelven, me llaman y me dicen, doctora, yo no veo adultos, pero me llaman y me dicen, doctora, vos sabes que él ahora estamos teniendo problemas en la facultad, está haciendo el 3º de, no sé, tal carrera, y él se da cuenta que tiene que hacer demasiado esfuerzo para concentrarse.
ahí te quiero preguntar algo, porque eso me pasó con otro de mis hijos, con mi hijo mayor, ¿verdad? Me dice, mami, fulano toma una pastillita para concentrarse más que le dan, yo también quiero esa pastillita porque me cuesta concentrar, me cuesta dormir, qué sé yo. Sí. ¿Qué hay sobre este tipo de cosas? ¿Es normal? ¿No se puede automedicar? No lo hagas porque estás parchando, o sea, estás poniéndole una curita a algo. Si yo tengo trastorno por déficit de atención, es casi seguro que además tenga ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una de las comorbilidades más frecuentes del trastorno por déficit de atención. Yo le estoy dando la pastillita para cuando va a rendir, ¿verdad? Para que rinda bien, o tiene que rendir un examen de ingreso, entonces le doy 3 meses. ¿Y qué pasa con el resto de las cosas que implica tener trastorno por déficit de atención? ¿Qué pasa con la ansiedad no manejada? ¿Qué pasa con esa tendencia a buscar la aprobación de los demás? ¿Qué pasa con ser un poquito más inmaduro en el sentido de que los demás ya están en otra y vos como que sos un poco más niño, te toma más tiempo, parece? ¿Qué pasa con todas las otras cosas que implica el trastorno por déficit de atención? Que no estás tratando, o sea, estás solamente ocupándote del colegio, como si la vida fuese eso, ¿sí? No, porque esta persona, además de tomar su medicación, tiene que aprender a tener su agenda, tiene que aprender a levantarse a la hora que se tiene que levantar. No, si tiene que llegar a las 7, se levanta a 7 menos cuarto, ¿sí? Tiene que aprender a no tomar más trabajos de los que puede. Tiene que aprender que si ya tomó 5 proyectos, no porque le venga a rogar a alguien que tome otro más, va a tomar, porque va a decir que sí y después no va a poder hacerlo bien. ¿Entienden? ¿Entienden que es un error? O sea, yo puedo comparar con el tema del dolor de cabeza, ¿verdad? Tengo dolor de cabeza y tengo conmigo el Actron y entonces, perdón por hacer ahí la propaganda, no, tengo el ibuprofeno, ¿verdad? Y tomo el ibuprofeno. A ver, pero ¿y por qué te duele la cabeza? ¿Verdad? ¿Será que estás durmiendo tarde, María? ¿Será que no estás haciendo actividad física y estás muy estresada y tenés que hacer la causa? Claro, y manejar todo eso. No tomar nomás el ibuprofeno. La misma cosa pasa con la medicación. Tiene déficit de atención la persona, toma la medicación y se concentra, pero después no hace el resto del trabajo. Eso no funciona. ¿Existen recursos asociacionales que...? Sí, yo en eso no soy muy buena, ahí me agarras en un punto flaco. Sé que está, creo que es Azopanita, pero honestamente en eso te soy honesta que no conozco mucho. Cuando estoy con no conozco mucho, tampoco sé decirte. O sea, ¿por qué no te quiero hablar de eso? Porque tampoco sé bien Claro, el contexto. Sí. Las asociaciones tienen sus cuestiones, ¿verdad? Claro, totalmente. Doctora, con el tema de estos chicos ya diagnosticados, ¿se pide ayuda al colegio? O sea, el profesional tiene que pedir una ayuda al colegio, no sé si a la maestra. Sí. ¿Y qué sería en ese caso el apoyo que se le hace, por ejemplo? Porque me imagino que una maestra tiene no solo a él, sino a varios. Claro, en un aula están los inquietos y distraídos, está quizás un paciente con diagnóstico de trastorno del espectro autista, está el que tiene problemas de aprendizaje solamente, no tiene todo lo otro, tiene problemas de aprendizaje, está el que tiene una dinámica familiar complicada y entonces tiene problemas de conducta, aunque no tenga estos diagnósticos. Está, no sé, el desnutrido, el que tiene una enfermedad crónica, un problema renal, cardíaco, lo que sea, que también le hace ser un niño con algunas necesidades. Bueno, sí, claramente que el colegio tiene una parte muy importante. Allí también hay toda una discusión porque algunos padres no quieren que el colegio se entere porque consideran que la adecuación es ponerle un rótulo que es que él puede, ¿verdad? Él puede. Entonces que no quieren que se entere porque ya le van a etiquetar, entonces te prohíben bajo todos los no sé, que nadie se entere, que no sepa el colegio. Somos diferentes y uno debe respetar el tiempo de cada padre. Eso a mí me costó mucho entender, porque yo como médico estoy más acostumbrada a ver enfermedades, qué sé yo, la epilepsia,
retrasos del desarrollo, enfermedades, no sé, tumores cerebrales, y crecí como pediatra. Entonces, el pediatra no tiene filtro. El pediatra te dice, mira, tu hijo tiene una neumonía, hay que internarle, y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, Y se hace. Claro, yo así me crié, ¿verdad? Y cuando terminé neurología, eran 3 años haciendo neurología, pero eran muchos más años primero como estudiante de medicina, que también yo aprendí eso, y después como pediatra. O sea, yo llevaba 6, 3, 9, 10 años siendo así. Esto es así y así se hace. Cuando hablas de trastornos del neurodesarrollo, no es así. Tenés que tener paciencia con los tiempos de cada padre. No significa que no le vas a decir y que no vas a, ¿cómo decirte? Como decirle que es importante hacer, ¿verdad? Pero, claro, pero el respeto, siempre tiene que haber respeto hacia la familia. Pero en los trastornos del neurodesarrollo es mucho más porque no es tan tangible. Entonces vos no tenés ahí una radiografía para mostrarle, mira, tu hijo tiene este bloque de neumonía, ¿verdad? Entonces como que los papás tienen que hacer un camino, ¿verdad? Entonces no podés vos allí ser... hasta ahora me cuesta, ¿verdad? Hasta ahora cometo a veces errores grandes por no tener la paciencia que debo tener con el tiempo del otro, ¿sí? El tiempo, o sea, el momento en que al otro le dice sí, esto es lo que hay que hacer. ¿De quién yo aprendí mucho de eso? De las psicólogas. Las psicólogas tienen un manejo mucho más suave de la información. En general, ellas como que logran leer mejor el bagaje con el que viene esa familia, ¿verdad? Ahora, de esa manera abordar, entonces. Pero también es diferente una cuestión. Ellas le ven 6 veces antes de dar el diagnóstico. Conmigo vienen una vez y esperan ya salir con un diagnóstico, ¿verdad? Pero sí debo decir que una cosa que yo agradezco a estos años, de más de 25 años como neuróloga, es que aprendí un poquito más a mirar al que tengo delante, ¿verdad? Qué importante eso, doctora. Es súper importante. Y enseguida te das cuenta cuando metes la pasta. ¿Dónde, doctora, te podemos encontrar? Y yo estoy acá en Meyer Lab. Meyer Lab es mi casa desde el 2016. Hoy me estuve dando cuenta que voy a cumplir 10 años acá. Y me gusta. Estoy muy contenta. Bueno, me siento a gusto. No es fácil tener un consultorio de neurología. En el lugar en el que estuve antes, donde también estuve muchísimo tiempo, a quienes quiero muchísimo y agradezco muchísimo el espacio que me dieron, mi problema era que mis pacientes hacen mucho ruido, ¿verdad? Y que, bueno, que son terribles. O sea, sí o sí tengo alguno que está ahí haciendo desastre, trepando, corriendo, hablando fuerte, ¿verdad? Y bueno, cuando vos compartís consultorio con gente que hace adultos, es medio complicado, sí, ¿verdad? Pacientitos. Claro, hincha el paciente neurológico, ¿verdad? Tiene sus cosas. Y acá tuve la suerte de que comparto el piso con gente que hace un poco lo que yo hago también. Entonces todos tenemos estábamos lo mismo, sí. Estábamos más curtidos ya por el tema, ¿verdad? Bien, realmente, como te digo, casi 10 años. El año que viene, en marzo, cumplo 10 años de estar acá. Qué genial, doctora. Qué... Agradecido, doctora, porque estés acá. Bueno, no hablamos ni de la mitad de lo que tenía, pero... No, hablamos muchísimo, yo creo que aprendimos muchísimo y bueno, qué importante todo esto y sobre todo lo que yo me llevo es hacer a tiempo, qué importante es, ¿verdad? Hacer las cosas a tiempo con nuestros hijos. No venir preocupado por el diagnóstico, sino el motivo que te lleva a buscar ayuda. Yo creo que ese es el punto. Claro. Tiene dolor de cabeza. Le llevo a mi hijo porque tiene dolor de cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Mi hijo, no sé, ronca. Bueno, ronca. Vamos a ver qué es. ¿Es una rinitis? ¿Tiene cornetes hipertrofiados? No sé qué, ¿verdad? La misma cosa. Es inquieto. A ver, ¿qué me dicen?
¿qué puedo hacer? Y no, o sea, yo entiendo, como es tu hijo, venís ya pensando, no sé, ya googleaste antes, ¿verdad? Y ya venís luego con miedo de que la doctora ni bien te vea, ya te dé una medicación. Pero yo les animaría a que se acerquen con una pregunta, ¿sí? Con la pregunta sobre su hijo y que busquen una respuesta a eso. Y si la primera persona no te respondió como quería, bueno, y seguí buscando, ¿verdad? Pero no por una mala experiencia cerrarse, ¿verdad? Y que el miedo a lo que te puedan decir no te frene. Claro. Porque al final estamos hablando de que pueden ser tantas cosas y que a lo mejor pasa simplemente por llevarle más al parque, ¿verdad? A lo mejor pasa porque no le des más a la pantalla, ¿verdad? O que haya un momento para cenar juntos, ¿eh? No cenamos más juntos. No hay más ese momento de compartir juntos. O sea, el estar presentes como familia, no al teléfono mientras estás comiendo con tu familia. Claro, que vuelvo a decir, no es la causa del trastorno por déficit de atención. Pero yo tengo un arbolito, ese arbolito va a ser ese arbolito sí o sí. Si es planta de naranja, va a ser planta de naranja, no va a ser planta de limón. Pero si yo a ese arbolito le pongo de vez en cuando abono, ¿verdad? Le fumigo cuando tiene, no sé, algún honguito. No sé, podo si es que es necesario. Obviamente esa planta crece mejor. Claro. Crece mejor. Entonces yo puedo tener trastorno por déficit de atención y hiperactividad y estoy en una familia unida, una familia que me demuestra afecto, cariño, que se educan para saber manejar lo que yo tengo, que buscan ayuda, ¿verdad? Que, bueno, caemos y nos levantamos. Yo soy bueno en deportes, entonces mi mamá dice, está bien, a lo mejor el colegio genial, pero a él le encanta el fútbol, no le voy a castigar con el fútbol, ¿verdad? Que haga fútbol. O como he visto hoy un niño que tiene una enfermedad, él es buenísimo dibujando, ¿sí? Y sus padres tienen claro que esa es una habilidad que a él le hace bien. Entonces, no mirar solo el defecto, mirar el global de tu hijo y preguntarte también en qué te cambia tu hijo. Porque al final, por algo tiene lo que tiene, ¿verdad? Yo siempre digo que las cosas que nos pasan son como oportunidades, ¿verdad? Y a lo mejor te va a tocar crecer en paciencia, te va a tocar crecer en orden, te va a tocar crecer en, no sé, en alguna cosa, ¿verdad? O sea, esa situación irreductible que es tu hijo te obliga a vos también a mirarte a vos mismo. Qué interesante eso que decís. Así es, doctora. Muchísimas gracias de vuelta. Nada, agradecerte porque estés acá y por toda la información que nos diste. En realidad hablamos muchísimo más de lo que pensaste, porque bueno, tenerte para hablar ese tema de pantallas que me parece súper interesante. Sí, ahí podemos meter el tema del ejercicio físico y demás. Así es. A las personas que están viendo, escuchando en diferentes formatos, muchísimas gracias también. Nos encontramos en el próximo capítulo.